Una niña corre desnuda por la carretera. Un francotirador vigila a sus víctimas desde un edificio en ruinas. Nubes negras cubren el paisaje desolado de unos pozos de petróleo. Tristeza en la mirada del que abandona su hogar. Fuegos de artificio en una noche de bombardeos. Es difícil recordar lo que no se ha visto. En las guerras siempre hay mucha desinformación, siempre hay mucha mentira, siempre hay mucha argumentación para intentar justificarla, porque realmente lo más difícil de la guerra es encontrarle justificación. Acaba de estallar quizás la batalla por Saigón. Son exactamente las 6:20 de la tarde, 28 de abril. Hace instantes tomó posesión el presidente Min. Ese tiroteo nos acaba de sorprender en la Rue de Tudor, en el centro de la capital. No sabemos de dónde procede, no sabemos lo que está ocurriendo. Javier, agáchate, agáchate. Va atrás. Los corresponsales de las cadenas de televisión norteamericanas que desembarcaron en la guerra de Vietnam eran muy jóvenes, desconocían las raíces del conflicto vietnamita y tenían en sus manos un poderoso instrumento, la televisión. La guerra fue entrando poco a poco en todos los hogares americanos y el conflicto se seguía en las casas todos los días a la hora del noticiario. La dureza de sus imágenes llegaron a convertirse en un psicodrama nacional. ¿Y Televisión Española? ¿Cómo cubre la Primera Guerra televisada? Se creó una figura en personal que se llamaba reportero no titulado, para, bueno, pues acoger un poco oficialmente a esa gente que no sabíamos muy bien qué título tenían. Yo recuerdo que, bueno, que había maestros, muchos maestros, había gente como Manolo Alcalá, que no sabíamos qué había sido ni qué oficio había tenido, pero que era un excelente reportero de guerra. Había gente como Cuadra Salcedo, que todos sabíamos de dónde venía, pero había gente también como Diego Carcedo, que eran gente titulada en periodismo. Lo que sí es fundamental en los años 60 es que sepamos que este país vivía una dictadura. En esta televisión había una gran censura, por lo tanto, la gente que se dedicaba a hacer la información nacional estaba muy coartada en su libertad. Entonces, esta casa fue una gran escuela de reporteros internacionales, porque cualquier ventana abierta al extranjero era una ventana de aire fresco y la censura, lógicamente, como hablaban del extranjero, no decía nada. Haciendo un poco de memoria, creo que la primera vez que estuve en Vietnam fue en el año 69. Y estuve allí con Cuadra Salcedo y Juan Verdugo. Pienso que Vietnam no es que a los americanos se les fuera de las manos, sino que daban posibilidades de poder trabajar, ¿no? Nosotros llegamos a que nos dieron unos carnets, recuerdo unos carnets militares, con rangos de coronel americano, por si el Vietcong nos hacía prisioneros, el que te trataran de otra manera, ¿no? La información era abierta por completo. Yo creo que fue la única gran guerra así de las que conocemos, al menos yo, en que las posibilidades estaban abiertas a lo que tú quisieras. Éramos conscientes, y siempre creo que los periodistas lo somos, de que nuestro trabajo tiene una repercusión social, y allí éramos conscientes de que esa repercusión social estaba haciendo de alguna manera que el mundo se mentalizase de que estábamos en una guerra completamente absurda, además de muy dramática. En Vietnam, David venció a Goliat y un ejército que se alimentaba solamente de arroz hervido, que hacía la guerra en zapatillas, que desmontaba los cañones de largo alcance por piezas y los transportaba en bicicleta y los volvía a montar, los utilizaba y los desmontaba otra vez. Un Estado Mayor que se ocultó en subterráneos a muy poca distancia de donde estaba el mando americano y no fue descubierto nunca. Vietnam fue una guerra en la que la prensa tuvo por primera vez en la historia una importancia decisiva. Los chicos que sabían que iban a acabar en Vietnam, que estaban esperando para hacer el servicio militar, veían día tras día en los noticiarios de televisión en Estados Unidos el futuro que les esperaba. La opinión pública veía las matanzas como la de My Lai. Y desde la guerra de Vietnam se ha tratado de recortar con éxito, hay que decirlo, el poder de la prensa y la influencia de la prensa sobre los conflictos. Recordamos allí en Fonda, por ejemplo, al frente, que estaban creando una conciencia dentro del pueblo norteamericano de que aquello había que terminarlo. Y la prueba de que aquello fue muy eficaz
es que fue precisamente el presidente más beligerante, más belicoso que tuvieron los Estados Unidos en el siglo pasado, fue Richard Nixon, fue el que se precipitó, viendo que los votos estaban en peligro, a terminarla, y a terminarla de una forma bastante indigna para los norteamericanos, para el potencial militar norteamericano, para las tropas norteamericanas que se consideraban invencibles y que tuvieron que retirarse de Vietnam como un ejército derrotado. Conocedor del impacto mediático de la televisión, Richard Nixon dirige a la nación uno de los mensajes presidenciales más famosos de la historia, el llamado Discurso de la mayoría silenciosa, en el que promete la retirada progresiva de las tropas de Vietnam. A partir de los años 70, la presencia de televisión española en Vietnam es un hecho, pero las imágenes que se conservan nos sitúan en los 3 últimos meses del año 75, cuando comienza el llamado cerco a Saigón. Estamos en el centro de la capital. Aquí comienza, de aquí parten todas las carreteras importantes para el resto del país. Esto es una especie de la Puerta del Sol de Saigón. Vemos la gente acumulada en este lugar y a nuestras espaldas la carretera número 1 de Bien Hoa, Bun Tau, Xuan Lo. Hoy ha quedado cortada. 28 de abril, son exactamente ahora mismo las 5:15 de la tarde. Los teléfonos prácticamente no funcionaban. Entonces el sistema que utilizábamos era grabar las imágenes, grabar las crónicas en voz, a veces con mi presencia ante la cámara. Uno del equipo viajaba a Bangkok, porque tampoco había vuelos desde Saigón al resto del mundo, viajaba a Bangkok para allí facturarlas a España. Esas latas, sin revelar, las mandaban por avión, nos llegaban aquí a Prado del Rey, y en Prado del Rey, en el laboratorio que teníamos, se revelaba. Y la gente veía lo que había ocurrido, en el mejor de los casos, a la semana. El reportero mandaba vía Telex unas pequeñas indicaciones, y una montadora aquí en el sótano de la casa de la radio, bueno, pues daba un poco aquello, la forma que el reportero decía que más o menos debía de tener. Muchas veces no se sabía si una cosa venía delante o después, pero bueno, nadie lo sabía. La verdad es que lo que veíamos era la verdad para nosotros. Está amaneciendo el 29 de abril. Acabamos de vivir la noche más larga de Saigón hasta el momento y nos preparamos a vivir quizás el día más largo. Durante toda la noche los combates no han cesado. Resulta muy difícil ahora mismo saber qué es lo que está ocurriendo. Tras los extraños incidentes sucedidos en la tarde de ayer, tras la toma de posesión del nuevo presidente Min. Nuestra televisión fue testigo de la entrada de los tanques T-54 en Saigón. La victoria del gobierno norvietnamita es una realidad, como también lo es la huida de todos los periodistas que han permanecido en la capital hasta el último momento. Van a empezar un plan de evacuación de los extranjeros que estaban en Vietnam. Nos dieron unas instrucciones en este sentido y dieron unas claves de cuándo iba a ser eso, y es que estuviésemos atentos a la radio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos allí en Vietnam, y cuando escuchásemos que el locutor, en medio que era una programación casi siempre musical, pues decía: en estos momentos la temperatura en Saigón es de 200, no me acuerdo cuántos grados Fahrenheit, y sigue subiendo, y a continuación programasen la canción Navidades Blancas, cantada por Bing Crosby, que automáticamente saliésemos disparados hacia el punto que se nos había asignado. Caminamos bajo un calor enorme con las cámaras, llegamos allí, y entonces apareció un autobús viejo, destartalado, pero a recogernos para llevarnos al aeropuerto para evacuarnos en helicóptero hacia los barcos de la flota que estaban en Bun Tau. Esto para nosotros ha terminado, después de una mañana dramática vivida bajo una cantidad inmensa de disparos, de bombas por todas partes. Los americanos van a evacuar a los últimos extranjeros que estamos en Saigón, un grupo de periodistas. Nosotros nos marchamos. Han sido unos días difíciles, incluso para llegar hasta aquí, hasta el punto de evacuación, pero mucho más difíciles están siendo para esta población, para esta sufrida gente survietnamita después de tantos años de guerra. Saigón
está a punto de caer. De allí, viendo que venían a recogernos, que nos iban a llevar para los barcos, que no íbamos a poder saber lo que estaba pasando, viendo el caos que se estaba creando por toda la ciudad, aquel drama que se estaba viviendo por todas partes, se oían los tiros, veíamos ya en el camino hacia este punto, habíamos visto muchos muertos en las calles. Pues la verdad es que a mí me entraron unas ganas impresionantes de llorar. Y me puse a llorar. Y cuando me puse a hacer la crónica esa, tomada por Martínez Reverte, pues no pude contenerme, se me escaparon las lágrimas reiteradamente. Aquí dejamos la mayor parte de las cosas que hemos traído. También dejamos todo lo que habíamos comprado para nuestras familias, para nuestros amigos. Todo queda aquí, pero sobre todo queda un sensacional recuerdo de este pueblo vietnamita al que quisiéramos poder visitar muy pronto y para que en estos momentos de despedida triste y amarga para todos, quisiéramos de verdad volver a reencontrar. Nunca más en la historia de la comunicación se volvió a repetir la cobertura informativa de Vietnam. La fuerza de un medio joven pudo mostrar al mundo las imágenes reales de una guerra y crear una conciencia antibelicista común. ¿Qué cambió a lo largo del siglo XX? Hay un sector de prensa que cubre ese tipo de situaciones en las que se distancia de tal manera que parece que esté en una película, ¿no? Y bueno, yo realmente creo que eso nunca se puede ver como una película porque no es una película, es decir, la gente muere de verdad, ¿no? Y sufre de verdad. Acaba de producirse una gigantesca explosión. Míralo allí, míralo allí. Vamos por atrás, Eduardo. Ha sido un coche y una casa. Ponte detrás del coche, Eduardo. Ponte. La entrada de las tropas israelíes en el sur del Líbano en 1982, conocida como Operación Paz para Galilea, perpetúa la herida de un conflicto entre dos pueblos que luchan por su misma tierra. Como informan los medios de comunicación, ¿son capaces de hacer entender al espectador una guerra con múltiples aristas? Televisión Española está presente desde el principio. La guerra del Líbano fue una guerra ya muy cercana a nosotros y fue una guerra, digamos, como de andar ya por casa. O sea, donde nosotros cambiábamos mucho los equipos, fue mucha gente al Líbano, fueron muchos reporteros y el Líbano fue una gran escuela de todo lo que después se nos ha venido encima. Digo, sobre todo los reporteros, cómo aprendieron a hacer los reportajes, porque lo que sí hay que tener en cuenta es que el lenguaje de los reportajes y el lenguaje de la televisión cambia mucho desde la guerra del Vietnam a lo que estamos viendo hoy día. Esto es Beirut Oeste, una parte de la capital del Líbano cercada por 30.000 soldados judíos desde hace mes y medio. Un lugar donde la tensión y la muerte es un hecho cotidiano. En los días más dramáticos, durante 15-18 horas ininterrumpidas, se han abatido sobre esta ciudad miles de proyectiles, de morteros, bombas incendiarias y de fragmentación, misiles Grad y Sager, en número difícilmente calculable. Una bomba cada 2 segundos, 30 bombas caen en la ciudad cada minuto. El Líbano era una guerra completamente distinta que la de Vietnam, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Vietnam era una guerra abierta, o sea, en un campo, y Beirut era una guerra callejera. Entonces era muy difícil. ¿Por qué? Porque tenías que tener 44.000 pases, desde Kataeb, chiitas, sunitas, los drusos, o sea, tenías que llevar un montón de acreditaciones en tu bolsillo. Y era una guerra callejera, como te digo. ¿Por qué callejera? Pues eran gente con un arma en la mano, uno iba con un pantalón vaquero, otro iba con una camisa militar, otro iba con el pecho descubierto, otro iba en pantalones cortos. O sea, no había forma de distinguirles.
Dadas las buenas relaciones de España con Arafat, el que no había relaciones diplomáticas entonces con Israel, España tenía una posición, o sea, pues bueno, más pro-palestina, y eso nos permitió movernos por el oeste, que era la zona donde ellos estaban, bueno, pues más o menos colocados. El contacto entonces con los palestinos significaba que podíamos hacer, bueno, pues historias humanas, puesto que teníamos un contacto no solo con los combatientes, sino pues con las familias. Cuando volvíamos al este, bueno, pues teníamos también el que reflejar cómo Beirut seguía su vida habitual pese a esa partición, ¿no? Y bueno, pues entonces íbamos a los restaurantes, por ejemplo, había restaurantes en la costa, había restaurantes en la zona alta de Beirut, donde prácticamente no pasaba nada. Y además recuerdo, o sea, que en el hotel, que me pareció francamente de extraordinario mal gusto, un día apareció un cartel en el que, firmado por los colegas norteamericanos, en los que ponían: esta noche vamos a hacer una barbacoa, una cena en la terraza, o sea, con los fuegos artificiales naturales. Es decir, se refería, o sea, a pues los trallazos y los flashes, o sea, en fin, pues de la guerra. Era mucho de llegar a una esquina, hacerte amigo del tipo de la esquina. Si conseguías entablar una pequeña amistad con él, pues eso te permitía el trabajar. Él era el que te llevaba a los sitios. Si no caías bien, no sacabas ni la cámara. O sea, ahí era completamente imposible sacar la cámara. O sea, todo era primero una labor de hacerte amigo. O sea, yo me acuerdo que nosotros hemos fumado cantidad de ducados con los de la esquina, y bueno, a través de ducados y de ducados, pues has conseguido que te dejaran y que te llevaran a los sitios. En Beirut había que saber, cuando cruzabas una calle, a dónde llegabas. Luego tenías la famosa línea verde, pues que quieras que no, todos los días que estuvieras allí tenías que cruzarla cientos de veces. Lugar súper peligroso, porque disparaban a todo el que cruzaba. Por esta autopista o puente circulan todos los días los cristianos que vienen de los barrios, de sus comunidades situados a la otra parte, a trabajar a la zona musulmana, al Gran Beirut, podríamos decir. El transitar por este puente es un peligro muy grande. Por eso, este puente del Rif ha sido denominado el Puente de la Muerte. Aquí se sitúan francotiradores en muchas ventanas de estos edificios que están disparando constantemente contra los coches que pasan. En esta guerra los periodistas hemos sido objetivo. Vietnam, en Nicaragua, bueno, ha habido compañeros que han muerto, que han sido secuestrados, pero normalmente ha sido por azar, por casualidad, por mala suerte. Aquí en Líbano, por primera vez, el periodista ha sido objetivo. Ha habido grupos que han descubierto que los periodistas pertenecían a países occidentales que estaban dispuestos a pagar por su libertad. Yo creo que verdaderamente la responsabilidad de que los periodistas hayamos dejado de ser vistos como unos ciertos observadores neutrales que, bueno, pues intentas transmitir qué es lo que está sucediendo y no te ven como adscrito a un bando o a otro, ha sido cuando nosotros hemos empezado a darnos más importancia de la que tenemos, o se nos ha empezado a dar más importancia de la que tenemos, de ser simples y puros intermediarios entre lo que sucede en un lugar y esas personas que no tienen la oportunidad de estar en ese lugar, y se le da más valor a que muera un periodista a que muera pues otra persona. El primer equipo europeo que entró en los barrios chiitas del sur de Beirut, obteniendo estas imágenes de milicianos de Amal y llegando a grabar el asedio a los campos palestinos de Borj Barashne y Shatila, fue un equipo de televisión española. En el asedio a Borj Barashne, la casualidad hizo que el equipo de Informe Semanal estuviese grabando estas imágenes cuando un francotirador palestino abrió fuego. Nuestro cámara solo comprendió lo cerca que había pasado la bala al visionar después, ralentizadas, las imágenes. En la cobertura del Líbano, para mí la imagen que tengo en mi retina y que no se me olvidará nunca fue el momento real de la salida, de la expulsión de los palestinos de Beirut, en la que, bueno, pues cuando montaron a todas esas familias y a todas, que en la que ya digo había una parte de combatientes, pero había pues muchos, había niños, había mujeres, etcétera, en esos camiones, y los llevaron hacia el puerto para meterlos en un transbordador y trasladarlos a Chipre.
Nosotros estuvimos dentro de uno de esos camiones, fuimos de los pocos equipos que pudieron subir a esos camiones, y era, claro, vivir por una parte un poco el desgarro de esa gente que abandonaba lo que tenía, lo que había sido durante pues, mucho tiempo su hogar. Este es exactamente el punto donde termina el área controlada por los palestinos y otras fuerzas de izquierda musulmanas. Aquí pasan exactamente los camiones que van a llevar a los palestinos hasta los barcos que les sacarán de Beirut. Y aquí empieza también el control de las fuerzas multinacionales, que en este momento son francesas. Han llegado esta madrugada, hoy es día 21 exactamente, y van a estar aquí controlando la evacuación sin poder intervenir. En cualquier momento en que haya un problema deben retirarse. Mientras descendíamos hacia el puerto, iban disparando al aire. O sea que era un ruido ensordecedor de disparos, iban cayendo los casquillos que habían sido disparados al aire sobre el camión, ¿no? Y que te tocaban y te quemaban, porque cuando te tocaban, pues claro, bajaba todavía la bala muy, muy caliente. Entonces era una mezcla, ya digo, de algo que parecía que no era real, que era como algo que ocurría a tu alrededor, pero en el que tú te sentías que no tenía que ver, porque claro, tú no formabas parte de ese drama, pero sin embargo estabas totalmente metido personalmente en él y tenías que mantener la suficiente distancia, ¿no? Y calma, o sea, para, bueno, pues ejercer tu labor de informador, de no involucrarte más allá en fin, de lo que creo que es imposible dejar de involucrarse si tienes un mínimo de sensibilidad como persona, ¿no? La guerra del Golfo es la primera guerra que vemos en directo. Yo no diría tanto que marca la inmediatez, la guerra del Golfo. Lo que marca es una forma diferente de hacer la información. Finalmente, Irak ha pasado de las amenazas de los últimos días a los hechos. Esta madrugada, tropas y tanques iraquíes emprendían la invasión de Kuwait. Las acusaciones iraquíes contra Kuwait de extraer petróleo de su territorio y de mantener a la baja el precio internacional de los crudos parecía que iban a ser solucionadas por la vía diplomática con la mediación de Arabia Saudí y de Egipto. Pero el portazo que la delegación iraquí dio ayer en Jeddah a los kuwaitíes hacía presagiar lo peor. La noche del 2 de agosto de 1990, Irak invade Kuwait. Dura escasamente 2 horas y las televisiones occidentales no están presentes. El gobierno americano ya sabe que la estrategia militar debe ser acompañada de una buena estrategia mediática. Comienza el espectáculo. Estos hombres son profesionales. Su oficio es viejo como el mundo, hacer la guerra. En su mayor parte son veteranos. Vietnam para los más viejos, Beirut, Granada o Panamá para los más jóvenes. Son soldados de élite, los modernos centuriones. A partir de la guerra del Golfo, los equipos de televisión, digamos que forman parte de un ejército que ha invadido un país y dan la información que le dejan dar a ese equipo. Es más, llegan las televisiones privadas, no tenemos que confundirnos y tenemos que saber que las televisiones privadas pertenecen a grandes grupos editoriales y a grupos de presión con sus intereses partidistas, económicos, etcétera, etcétera. Y entonces eso ha modificado mucho a la hora de dar la información. Fue un circo mediático, desde mi punto de vista vergonzoso, en el que la inmensa mayoría de los medios de comunicación no informaron de lo que estaba pasando, ¿no? Y se aceptaron las reglas de la censura de forma generalizada. Quien diga lo contrario está claramente mintiendo. En Israel había censura, en Kuwait había censura y en Irak había censura. Las autoridades iraquíes tienen mucho interés en que los periodistas que estamos de visita en Bagdad saquemos aquellos planos de la ciudad que a ellos les interesa y que demos la sensación de que en la capital iraquí se vive con normalidad. Pero también a las mismas autoridades iraquíes les interesa que nosotros digamos que las milicias populares iraquíes están armadas y el entrenamiento para el caso de guerra continúa. El gobierno del presidente George W. Bush impide el acceso de los medios de comunicación a los frentes de batalla. Solo una selección muy rigurosa de periodistas afines a la política americana son elegidos para acompañar a los militares a la primera línea de fuego. Los corresponsales no pueden contrastar la veracidad de la noticia. La lucha mediática de las televisiones presentes en el conflicto desemboca en una carrera por emitir las imágenes más espectaculares de las operaciones militares occidentales. Una película bélica real que les reporta una suculenta audiencia. ¿Quién se beneficia de la ausencia del análisis de la noticia?
las privadas empezaron a hacer un tipo de aprovechamiento de la tecnología, pues en lo bueno, como todos, pero algunas veces en lo malo, y es en esa espectacularización de las noticias, en frivolizar un poco más, en banalizar un poco más, y en que las empresas periodísticas le exigieran a sus periodistas el que entraran un poco más en el juego del espectáculo, ¿no? Y entonces Televisión Española, pues claro, o sea, parecía como que tú también tenías que seguir, en fin, un poco esos parámetros. En estas cosas de la guerra y de la paz hay ciertos gestos, colores, matices que son en sí mismos toda una declaración. Nos gustaría ponerles un ejemplo televisivo, será ajeno, pero de una cadena que todos conocemos ya, la norteamericana CNN, que durante casi 7 semanas se identificó con este logotipo animado rojo, casi fuego, donde aparecían escenas militares y el rótulo Guerra en el Golfo. La guerra en directo. Los protagonistas de la noche volaban en círculo sobre el cielo de Irak. Los temibles B-52 y los F-15, acompañados de misiles Tomahawk, arrojaron más de 20.000 kilos de bombas, destruyendo los objetivos de armamento químico y nuclear de su enemigo. Irak apenas pudo responder y cuando lo hizo fue inútil. Los aviones volaban demasiado altos. La mayor concentración de fuerzas aliadas desde la Segunda Guerra Mundial había recibido la orden de abrir fuego. La operación tenía un nombre: Tormenta del Desierto. La estrella mediática por excelencia es la CNN. Estados Unidos utiliza por primera vez una televisión por satélite que transmite en tiempo real una guerra en directo. Nadie pone en duda la credibilidad de sus mensajes, que son propagandísticos y sesgados. La CNN se convierte en el eco oficial de todas las televisiones europeas, al ser el único medio de comunicación que permanece en Bagdad durante los bombardeos. Los corresponsales occidentales son expulsados y no quedan testigos independientes. El cerco informativo se consigue en un conflicto de repercusión internacional. En la primera guerra del Golfo es cuando se empieza a poner de moda el que tienes que llevar un teléfono satélite. Si el que no tenía un teléfono satélite, pues no trabajaba, cosa que era una auténtica locura. ¿Por qué? Pues porque tenías que ponerlo ahora, porque te daban un cuarto de hora de que usaras el teléfono, pero tenías que tener un tipo al lado tuyo del ministerio oyendo lo que decías. Si no le gustaba, te desenchufaba el cable y te cortaba la comunicación. Los periodistas tenían que mostrar sus montajes a los censores israelíes, americanos o árabes, o por supuesto iraquíes. Todo el mundo se tiene que acordar de aquellas imágenes en verde que aparecían de malísima calidad, de ínfima calidad, de los bombardeos contra Irak, especialmente contra Bagdad, en el que solamente aparecía la nebulosa de los proyectiles volando por el espacio, pero no se concretaba en víctimas, porque además los iraquíes tampoco querían sacar las víctimas, porque eso también para ellos era como aceptar que estaban siendo vapuleados, ¿no? Entonces, en el fondo, la imagen de la guerra de Irak, de aquella guerra, es la no imagen. Los medios oficiales de comunicación, tanto iraquíes como americanos, no analizan el fondo del conflicto. Irak invade Kuwait porque este amenaza con subir la cuota de producción de petróleo en 1 millón de barriles diarios, lo que daña gravemente su economía. Estados Unidos, por su parte, quiere instalar bases militares en Arabia Saudí para influir en el precio del petróleo. Ningún bando está dispuesto a contar la verdad. Televisión Española sí contó la guerra del petróleo. Kuwait acumula el 10% de las reservas mundiales y el mayor porcentaje de crudo por metro cuadrado de todo el planeta. Apagar este fuego autosostenido costará 15.000 millones de dólares y año y medio de trabajos. El ejército ha adjudicado el 60% de esas obras a compañías norteamericanas y el resto, a partes iguales, a firmas saudíes y británicas. Se da la circunstancia de que los propios soldados todos tenían sus camaritas de vídeo pequeñas, grababan cosas y se lo vendían a las televisiones, por ejemplo. Una imagen que tú la comprabas y era como, digamos, en exclusiva exclusiva de la CNN o exclusiva de Televisión Española. Pues, ¿por qué? Porque te vendían esa cinta que no la tenías nada más que tú. Se han dado cuenta que es el negocio de su vida, claro. Grabar y vender.
A partir de la guerra del Golfo, las empresas que tienen terrenas y de SNG las colocan allí. O sea, esto ya es un gran negocio. Entonces tú no tienes que hacer nada más que pagar. Cuando tú mandas a un equipo, lo envías porque tú quieres personalizar y decir, Televisión Española está en este conflicto. Esta es nuestra cara ahora mismo en internacional, que va a representar este conflicto para los espectadores españoles, y esta es la cara que tenemos. La guerra del Golfo ha quedado bautizada como la guerra de las mentiras, por la enorme dependencia de los medios de comunicación a los mandos militares. La incapacidad para eludir el control informativo supuso la derrota de la esencia del periodismo. Todos los ejércitos y todas las milicias y todos los bandos tienen claro que de las primeras cosas que hay que hacer en un conflicto, además de controlar o desactivar el poder político establecido, es tapar la boca a los periodistas, más que a los periodistas, a los medios de comunicación. En Belgrado, capital serbia y federal, se han registrado hoy manifestaciones contra lo que muchos serbios consideran renacimiento del fascismo croata. Los manifestantes exhibieron pancartas y velas en recuerdo de los serbios asesinados por los croatas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La política informativa de la televisión serbia y croata marca un clima de opinión beligerante previo al conflicto yugoslavo. La televisión serbia culpa a los eslovenos de fascistas y a los croatas de Ustachis, aliados de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Para la televisión croata, los serbios son Četniks, comunistas de la vieja Yugoslavia. Fascistas, aliados de los nazis, comunistas, conceptos que vinculan a odios antiguos. Tanto Milosevic como Tudjman saben del poder de la propaganda en la televisión y preparan el enfrentamiento entre pueblos que han convivido pacíficamente durante años. Veníamos de la guerra del Golfo, como he dicho, pues muy tocados desde el punto de vista profesional. Y de repente estalla un conflicto armado muy virulento en el patio trasero de la Europa de Maastricht. Está hablando de la Europa de Maastricht, de la Europa civilizada, la Europa democrática, en pleno apogeo de ese concepto. Todo se desmorona en los Balcanes y la antigua Yugoslavia se hunde, ¿no? Eran, según las crónicas, pocos minutos después de la 1 de esta tarde cuando bruscamente la televisión y la radio de Eslovenia dejaron de transmitir. Sus antenas, situadas en un monte cerca de la frontera italiana, fueron destruidas por aviones de la Fuerza Aérea Federal Yugoslava. La oscuridad y el silencio en las pantallas y en los receptores fueron como una señal, pero esta vez al revés. Porque en esos momentos el ruido de la guerra civil había vuelto a Yugoslavia. Se empiezan a aparecer periodistas, muchos periodistas a la zona, también españoles, y la guerra de Croacia se cubre, digamos, de manera amplia. Pero aquí hay que también establecer claramente una diferencia, ¿no? Muchos periodistas en los hoteles y en las capitales, en Zagreb, y muy pocos periodistas, escasos periodistas, en las zonas conflictivas, donde había muertos. La guerra en Croacia es una guerra de combates furiosos, de violentos tiroteos, de choques inesperados en los que cualquier frente puede derrumbarse de pronto y donde todo el mundo, periodistas incluidos, tiene que echar a correr para salvar la piel. Esta guerra la cubrimos desde el lado croata, por lo que ignoramos qué sucede exactamente al otro lado. Durante la guerra, los croatas se vuelcan con los periodistas extranjeros y les proporcionan centros de prensa en las principales ciudades. Les interesa mostrar a las televisiones occidentales su debilidad bélica. La simpatía internacional hacia los croatas y la antipatía hacia los serbios se mediatiza en las televisiones occidentales. Los serbios no colaboran con los medios de comunicación extranjeros y sus mensajes se dirigen a su propio pueblo. ¿Por qué? ¿Son más manipulables? Los croatas ganan la batalla de la propaganda mediática. En 1992, la guerra se extiende a Bosnia-Herzegovina, una república mayoritariamente musulmana, donde existe el mayor grado de mezcla étnica. La guerra de Bosnia empieza primero con unas elecciones muy cubiertas, después empiezan las tensiones, empiezan a irse los periodistas porque las cosas empiezan a poner muy serias, y esto hay que decirlo claramente, cuando un conflicto empieza a haber muertos, y sobre todo si hay periodistas muertos,
la debacle es absoluta. Como esta, en el Hotel Holiday Inn, la residencia de los reporteros que cubrimos esta guerra, cuya fachada se parece a un cartón de bingo con cada día más números tachados. Yo creo que el enviado especial tiene que tener claro que él no es el responsable de contar toda la guerra. Es imposible. O sea, si tú estás en Sarajevo, estás en una esquina de Sarajevo, no estás en todo Sarajevo y mucho menos no estás en todo Bosnia. El enviado especial lo que tiene que hacer es contar lo que ve. Es decir, contar el detalle del gran cuadro, porque el gran cuadro el telespectador lo tiene que asimilar a través del informativo completo. La suerte es que los medios potentes como la CNN o diarios como el New York Times o como el Washington Post, medios como AP y como Reuters y como France Press mantuvieron durante toda la guerra equipos muy fuertes, muy potentes, de periodistas muy poco domesticados y muy dispuestos a informar por encima de todo. Los medios de comunicación occidentales muestran la batalla de Srebrenica, las masacres del mercado de Merkala, las violaciones sistemáticas, todo un crescendo para justificar la intervención militar de la OTAN en Bosnia. La televisión serbia muestra durante los bombardeos a la capital bosnia una foto fija de Sarajevo antes de la guerra. ¿Qué pretenden? ¿Desinformar a la población serbia de Belgrado? Solo a finales de 1992, cuando la ONU decreta el embargo total sobre Serbia, se muestran las imágenes reales, una ciudad devastada por las bombas serbias. La población civil, sin diferencias, ha sufrido el mismo destino. Sarajevo no existía. El hotel empezó funcionando, pero día tras día se iba acabando, pues yo qué sé, la comida, el agua, cada día había menos cosas, no hubo luz, no hubo agua. Depende del momento que llegaras, te podía tocar una habitación con agujero, cuando iba a agujeros que le habían dado un pepinazo, y no había pared. O sea, yo estaba en la habitación del hotel durmiendo dentro de un saco porque no había pared, con 15-20 grados bajo cero, y me metían en el saco. Entonces, yo era una parte más de los afectados, porque no era trabajo, termino, me ducho, disfruto 5 minutos de mi buena habitación de lujo y ahora salgo a cenar. Tengo una anécdota buenísima, y esto pues con uno de los mejores amigos que he hecho en la guerra, que es Santiago Lyon. Vimos que los bosnios estaban lanzando proyectiles contra las montañas. Y yo me acuerdo que le dije a Santi, cuando esto disparen contra la ciudad, van a hacer una carnicería, porque hay mucha gente en la calle. La gente corriendo, muy nervioso. Entonces estábamos en un cruce y de repente aparece una persona y nos dice, ¿qué? Esperando a los muertos. Entonces yo me cabré, me encolericé, me fui por y dije, ¿qué dices, hijo de puta? Le dije, ¿no? ¿Qué muertos estamos esperando? Estamos aquí cubriendo la guerra de Bosnia, ¿no? Vuestra guerra, no es mi guerra, es vuestra guerra. El tío se marchó después de la discusión y al cabo de 5 minutos escuchamos un proyectil que llega, impacta y hiere a un señor, ¿no? Nosotros no hicimos fotos, lo cogimos a él, Santi lo agarró, la niña, su hija se puso muy histérica, yo tuve que darle un par de bofetones para calmarla y traerla a una zona más segura, y yo recuerdo que la única foto que hice fue de Santi con este señor andando, ¿no? Mientras que arrastraba a la cría. Nos metimos en el coche y nos fuimos al hospital. Al llegar al hospital lo dejamos y cuando estábamos a punto de salir empezamos a ver llegar como llegaban heridos y muertos, ¿no? Y entonces nos contaban que acaban de bombardear toda la zona aquella. Volvimos corriendo hacia esa zona y nos encontramos escenas muy duras, ¿no? Yo recuerdo que le dije a Santi, digo, si este tío, ¿qué pensará este hombre de nosotros? Al final, sí es cierto que estábamos esperando a los muertos. Después de una temporada en Sarajevo, me fui a Split y un día estábamos unos cuantos fotógrafos, cámaras, tomando una cerveza y había un tipo que yo no conocía, pues parecía uno más. Entonces, hablando, resulta que se iba a vivir a París y entonces había sido francotirador y estuvo con todas las partes, primero con unos y después con otros, trabajando de francotirador, matando gente. Y entonces me dijo a mí, dice, tú te mueves en un coche blanco, ¿no? Digo, sí. Dice, ¿un Nissan? Sí. Me dice, a ti te he tenido 3 veces en el punto de mira y me he preguntado, ¿me hago o no me hago al gilipollas este? Sinceramente, o sea, yo me quedé que lo único que le supe contestar le dije, está claro que no te hiciste al gilipollas este, pero de verdad no es contarlo, es cómo se te queda el cuerpo. Estás viendo a la persona que ha tenido tu vida en un clic. El mejor chaleco antibalas que puede tener un periodista es el miedo.
A mí si un periodista me dice que no tenía miedo, o no me lo creo, o es un inconsciente, y puede que acabe mal. Ninguna historia merece la pena ser no contada, porque si arriesgas demasiado, la historia no la contarás nunca. La última palabra de toda crónica de guerra no la tiene el último disparo, la tiene el tiempo. Quizá la OTAN y la Unión Europea Occidental intervengan más a fondo en el futuro. Quizá la ayuda humanitaria llegue libremente por fin. Quizá el día 3 en Ginebra Serbia acepte el fin de la matanza. Quizá. Y yo tengo un amigo de la BBC que dice una frase que siempre me ha parecido muy acertada desde hace ya unos cuantos años, y es que a esos conflictos de pronto aparecen lo que él llama las bandas de personas o de periodistas que saben mucho de cubrir crisis, pero casi nada de las crisis que cubren. El 11 de septiembre, bueno, pues está claro que marcó, ¿no?, evidentemente un hito en las coberturas también de los conflictos. Me llamó el director de Internacional y entonces me dijo, el director de Informativos dice que intentes ver si puedes llegar de alguna manera a Estados Unidos, o sea, Nueva York, puesto que tú conoces bien Estados Unidos, para reforzar. Y entonces yo le dije, no, yo donde me tengo que ir es a Pakistán. Y entonces me dijo, ¿a Pakistán? Y digo, bueno, pues sí, porque enseguida esto se va a empezar a vincular a las corrientes terroristas de Bin Laden, y el día 14 estaba ya en Islamabad, con un montón más, evidentemente, de otras televisiones que habían pensado lo mismo, ¿no? Y entonces estábamos ahí y francamente era, vamos, el ejemplo claro del circo mediático que se suele montar ahora en este tipo de situaciones, ¿no? Donde es dificilísimo trabajar por una parte porque los implicados, es decir, los bandos, no te dejan tener acceso directo o lo más directo posible a los acontecimientos, y una presión por estar entrando en directo continuamente, cuando entonces te recorta el tiempo que tienes para poder verdaderamente estarte enterando de lo que sucede, y luego esa absoluta obsesión, ya digo, por buscar el impacto, o sea, por encima, o sea, del fondo de la información, ¿no? Ponga usted 10 de septiembre de 2001 y eche para atrás y busque información sobre Afganistán de la época, por ejemplo, de los talibanes. No hay información. Hable usted, busque información sobre la guerra civil entre el 92 y el 96, con un montón de muertos en Afganistán. No hay información. Hay información en la década de los 80, cuando la invasión soviética, y a partir del 11 de septiembre, que Afganistán se convierte en la estrella mediática por antonomasia, y en la que aparecen miles de periodistas dentro de Afganistán y las fronteras de Pakistán y Tayikistán. Y se empieza a informar también de una manera en la que nadie ve nada, porque los únicos que están viendo los bombardeos son los que están en Kabul. El resto los ven a lo lejos. Y en Kabul hay poquísimos periodistas. De hecho, prácticamente Al Jazeera es la que protagoniza ahí, con protagonistas, con periodistas locales y algún español, por ejemplo, que había, ¿no? Protagoniza la cobertura. Son los que dan la imagen, la contraimagen, a toda la imagen oficial. Todo el mundo está mirando Al Jazeera, la isla, este canal de televisión que, si la guerra del Golfo consagró la CNN, la información en directo durante 24 horas, esta va a ser la reconfirmación de Al Jazeera, del canal árabe, que también proporciona información en directo durante 24 horas. No en vano, el propio Bin Laden
deja únicamente que se transmitan sus mensajes y solamente aparece y comparece en sus alocuciones en ese canal de televisión. Al Jazeera, la cadena de televisión por satélite de Qatar, se da a conocer mundialmente por emitir el mensaje de satisfacción de Osama Bin Laden por los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Simultáneamente. Atención, Rafael, perdona un momento, que está en este momento hablando el propio Bin Laden. Parece que por una emisora de televisión árabe. Vamos a conectar en directo con ella. Y ellos probaron lo mismo que nosotros llevamos probando durante decenas de años. Durante más de 80 años nosotros hemos sufrido este terror. Al Jazeera rompe el monopolio informativo de la CNN y son las únicas cadenas que emiten y compiten desde Kabul, capital de Afganistán. La información queda así dividida en dos grandes bloques. Al Jazeera informa desde el punto de vista afgano por su cercanía a la población civil, mientras que las imágenes espectaculares de la CNN ensalzan la certera estrategia militar de la coalición Libertad Duradera. ¿No hay periodistas independientes? La cobertura de la campaña afgana yo creo que para Televisión Española la hizo bien porque bueno, pues hicimos algo que hacen pues normalmente pues las televisiones como la BBC o la televisión alemana o la televisión americana, que es tener un equipo base en un punto que en ese momento pues era Islamabad, la capital de Pakistán, que era donde me quedé yo, y después enviar dos equipos que se movían sobre el terreno, o sea, uno en una zona pues de la frontera con Afganistán por el lado de Quetta, y el otro, que era el de José Antonio Guardiola, que pasó a territorio afgano en cuanto se pudo. El embajador talibán ha acusado a Estados Unidos de genocidio contra el pueblo afgano por ser musulmán. Ha dicho, crece el miedo y la desesperación dentro de Afganistán, los bombardeos no cesan, protegidos los combatientes, pero totalmente desamparada la población civil. Estas son las últimas posiciones de tiro que abandonaron los mercenarios de Al-Qaeda antes de su retirada hacia las zonas más boscosas de estas montañas de Tora Bora. Los mujahidines, y quizá también soldados de Estados Unidos, han entrado ya en algunas de las cuevas abandonadas y no han hallado rastro de Osama Bin Laden. Según los mujahidines, ya han inspeccionado unas 25 grutas. Eso nos permitía tener la información de campo puntual de lo que iba sucediendo sobre el terreno en esos lugares y la información de la visión global con la gente con la que tú podías hablar, analistas. El manual informativo de la CNN sigue unas instrucciones precisas. No se puede mostrar víctimas civiles ni soldados aliados hechos prisioneros. Toda información sobre la intervención militar de la coalición se justifica con la remisión de las imágenes del atentado a las Torres Gemelas. Es la imagen más repetida por las televisiones, posiblemente en toda la historia de este medio. Una escena que seguirá y seguirá apareciendo y que ya muchos contemplaron en directo. Exactamente hace 2 meses, en un día, una fecha que ya ha quedado grabada en la memoria colectiva. Gobiernos, militares y medios se alían y escriben un guión minucioso donde se controla lo que se dice, cuándo se dice y quién lo dice. Yo creo que en estos conflictos hay que actuar siempre con mucha sangre fría, ¿no? Tendemos, y sobre todo tienden los que ven el conflicto desde la comodidad de las redacciones, a querer contarlo lo primero. Queremos ser los primeros en contar algo que ha saltado en los teletipos, en Internet, en las agencias. Y no nos paramos a pensar que a lo mejor hay que confirmar la noticia. Es decir, estamos en esa guerra de ser los primeros en contarlo. Desgraciadamente eso lo que provoca es que todas las filtraciones malintencionadas de los bandos nos las comemos y las hacemos públicas y hacemos de altavoces de la manipulación de los poderes políticos. Eso nos obligaría a plantearnos el relato de los conflictos de una manera más reposada. En la guerra de Afganistán, yo gran parte de la guerra la pasé en las montañas de Tora Bora, persiguiendo a Osama Bin Laden, que bueno, resulta que estaba o había estado allí, ¿no? Había combates. Y de repente me llaman de la redacción, por un teléfono satélite, y dicen, oye, que ya se han rendido los talibanes y alcaidas que estaban en las montañas. Digo, mira, no, es imposible. Que sí, que tengo aquí un teletipo que dice que se han rendido. Digo, mira, es imposible porque estoy donde están los combatientes y hay una ensalada de tiros que no te puedes hacer idea. O sea, rendido seguro que no se han rendido.
Que sí, que lo dice France Press y se han rendido. Bueno, si llegamos al punto en el que la palabra del enviado especial pesa menos que un teletipo mal traducido, pues entonces vamos mal. El control de ese guión perfecto se cuestiona por el potencial de las imágenes de Al Jazeera sobre Afganistán, que muestran la crudeza de la guerra y los errores de las armas de operación quirúrgica utilizadas por la coalición occidental sobre la población civil. La televisión de Al Jazeera en Kabul es bombardeada por fuego americano, a pesar de tener las coordenadas exactas de su ubicación. Uno de los bloques informativos deja de existir y millones de espectadores, escépticos con la versión occidental, no pueden contrastar el curso de la guerra. En Afganistán, cuando tú llegas, te encariñas de pocas cosas, porque eso, es un territorio indómito, muy agreste, en el que es muy difícil vivir, ¿no? Y los afganos llevan allí muchos años y ninguna potencia ha entendido que eso es indómito, que nadie va a controlar Afganistán. Pero ves que los talibanes, hay verdaderos criminales y asesinos en su cúpula, pero ves que los mujahidines de Masud y de otros muchos tienen también sus verdaderos criminales y asesinos, y que los señores de la guerra de los mujahidines, que se suponía que eran los libertadores, son verdaderos genocidas. Entonces, no hay posición ideológica. O sea, ahí la ideología te la sacas del bolsillo y la tiras. Porque ahí lo único que ves es un pueblo que vive torturado por continuas guerras, de enfrentamientos tribales y simplemente por el cultivo del opio y por motivos económicos y porque es el gran juego del que se hablaba hace muchos años, y lo sufren los ciudadanos civiles. A partir de, sobre todo, de la Segunda Guerra del Golfo, ahí el periodista pasa a convertirse en un enemigo porque ya no es necesario. O sea, ya no es necesario utilizar al enviado especial para que cada uno de los bandos pueda mostrar su verdad al resto del mundo. El presidente Bush lanzaba el ultimátum a Saddam Hussein la pasada madrugada. Tiene 48 horas para abandonar el país o hará frente a una guerra. Es el final del plazo marcado por la cumbre de Azores, esa reunión donde se reafirmó el vínculo transatlántico y el compromiso de la seguridad frente a la impunidad del régimen iraquí. Si se cumple el plazo sin una renuncia de Saddam, una tormenta de fuego y de acero, oleadas de misiles de crucero y bombas guiadas por láser caerá sobre Bagdad y las principales ciudades iraquíes, dicen que el más intenso de la historia militar. Meses antes de la invasión a Irak se despliega el tablero de la información. Todos los países entran en juego y cada uno tiene que posicionarse. 3 reglas son la clave que dan los informativos y rigen las normas del conflicto. Comprobar la existencia o no de armas de destrucción masiva en Irak. Garantizar la seguridad dentro del marco de la legalidad internacional. Y justificar el uso de la fuerza a pesar de no tener la certeza de que existan armas de destrucción masiva. ¿Existía una posibilidad cierta de que tuviera armas de destrucción masiva? Yo sí me lo creí. Que eso no digo que eso justificara la guerra, ni muchísimo menos, ¿no? En España, los informativos de televisión española se posicionan con los presupuestos de la coalición angloamericana que exigen a los medios de comunicación ciertas restricciones informativas. Pero la más importante, no cuestionar la guerra. A cambio, se les permite acompañar a las tropas aliadas dentro de las unidades militares. De ahí nace el término periodista empotrado. ¿Puede un corresponsal informar dentro de una unidad militar? Si el empotrado cuenta lo que ve, bueno, pues la visión global se dará con otra serie de crónicas. Si al final toda la guerra la ves a través de los ojos del empotrado, la guerra que vas a ver no es la guerra auténtica, porque los empotrados no van a haber víctimas civiles. En esa guerra se vieron muy pocas víctimas civiles. Vas a ver continuas operaciones militares, y la guerra no es solo el avance de los Abrams, de los carros de combate Abrams, o cómo hemos tomado ese puente. La guerra es cómo a señor Mustafa se le ha destrozado la casa. Y eso, si no lo cuentas, no estás contando bien la guerra. Y en esa guerra eso apenas se contó. El control del panorama informativo ya no es un camino fácil. A la actividad de las cadenas árabes se suma la actitud de muchos medios europeos que no quieren integrarse en la maquinaria de propaganda estadounidense y quieren informar desde el corazón de Irak, Bagdad. Luchan contra la censura del gobierno iraquí e intentan ver con sus propios ojos el curso de la guerra. Llegamos a Bagdad. Lo primero, como en muchos otros sitios donde llegas, es ir al Ministerio de Comunicación para un permiso de grabación
y un permiso para estar en el país y bueno, y te ponen una persona de acompañante, de guía, de traductor, para que no tengas problemas, ¿no? Que por supuesto pagas y pagas bien. Tú le cuentas lo que pretendes hacer, él más o menos te encamina, pero esto no se puede rodar por seguridad, no tiréis hacia allá, esta parte vale, no, eso no se puede preguntar, no es conveniente preguntar eso. La prensa americana, que es por excelencia la prensa mejor del mundo, totalmente quede plegada ante la influencia del poder, salvo excepciones, el New Yorker y algún medio más, y que permitan que el poder político dicte la agenda de los medios de comunicación y permitan que las mentiras brutales aparezcan en los medios de comunicación, eso da de por sí una idea clara que hay cada vez una mayor vinculación entre grupos mediáticos, poder político y poder económico. Y esa entente está haciendo que el periodismo se vuelva obsceno. La noche del primer bombardeo saltamos de la cama, claro. Aquello empezó a temblar el hotel. Uno se fue a una terraza con una de las cámaras a rodar y el otro a montar rápidamente con Ángela la videoconferencia para decir estamos aquí y están bombardeando Bagdad. Las sirenas antiaéreas comienzan a sonar en Bagdad. Ahora mismo vamos a pasar a una cámara externa, voy a salir al balcón, voy a perder la comunicación, el retorno con vosotros y desde allí os voy a ir explicando lo que se va viendo desde el balcón. Vais a tener que perdonar que las imágenes van a ser en blanco y negro. Uno de los objetivos de estos bombardeos ya confirmado es el Ministerio de Información, el centro de prensa donde todos los periodistas estábamos obligados a transmitir durante el día, el que hemos abandonado precisamente después del telediario, de la primera edición del telediario, cuando comenzaba a oscurecer en Bagdad. Debo decir también que todos los periodistas, justo cuando oscurecía, abandonamos aquel lugar porque sabíamos que iba a ser en un momento determinado el objetivo de los bombardeos norteamericanos. El ejército estadounidense ataca por error, según la versión oficial, la televisión catarí de Al Jazeera, Abu Dhabi Televisión y el Hotel Palestina, sede de la mayoría de los periodistas que se encuentran trabajando en Bagdad. El resultado, 3 muertos y una veintena de heridos. Impacta directamente en la oficina de la agencia Reuters y causa la muerte instantánea a uno de sus cámaras. En una habitación cercana, filma la escena el español José Couso. También él es alcanzado por la metralla. El gobierno norteamericano declara que confundieron a los periodistas con francotiradores. ¿El periodista independiente es el francotirador de la información? Siempre que vuelvo a Bagdad paso por ese puente, ¿no? Y es imposible que desde aquí, la distancia que hay hasta el Hotel Palestina, alguien en un tanque pueda tener miedo de que le vayan a intentar hacer cualquier daño. Creo que la sucesión es dispara contra una cadena de televisión, se gira y dispara contra el hotel. Prensa y prensa. ¿Quién decide el interés o desinterés informativo de una guerra? Porque hay conflictos que no tienen cobertura mediática. ¿La invisibilidad es la estrategia? La guerra no aleja a los ciudadanos de la pantalla de televisión. Al contrario, es un buen negocio mediático. La guerra es la continuación de la política por otros medios, y en este caso los medios son los medios de comunicación. La noticia se ha convertido en mercancía y los servicios informativos tienen que dar rendimiento económico exactamente igual que una película o un partido de fútbol. La información es algo muy delicado y muy serio y un derecho del ciudadano que no puede cotizar en bolsa y no puede estar sujeto a las leyes del mercado. La credibilidad tiene que ser de alguna manera la base de cualquier proyecto periodístico. Y los periodistas deben ser personas independientes siempre. Mi pregunta es, ¿interesa saber, interesa reflexionar, interesa conocer más de los conflictos más allá del propio espectáculo mediático? Esa es la pregunta que quizás yo me haría, ¿no? Yo creo que el periodismo es un contrato con la sociedad para contarle lo que ocurre por encima de todo lo demás y para que la sociedad sepa, en el caso de los conflictos, quiénes son las víctimas y quiénes son los verdugos.